Rulemanes industriales, agrícolas y de transporte. 2-402-5222. Estamos en Oakward 2037. Página web www.rulemanesindustriales.com.uy. Lo mejor en Rulemanes industriales. 2-402-5222. 2-402-5222. ¿Cómo lo ves a Zielinski? ¿Charlas con él? ¿Hablas de fútbol con él? ¿Hablan del equipo? Contame un poco. Sí, es muy abierto, es decir, él, en ese sentido es muy parecido a Pablo, es decir, siempre hablamos de fútbol, obviamente si dirigimos un equipo de fútbol, tenemos que hablar de fútbol, pero él no tiene ningún problema en hablarlo, obviamente. Perdona, José, viste que hay técnicos que vos podés hablar, está todo fenómeno, pero a la hora de hablar cosas puntuales, mi viejo era presidente de Liverpool, década del 70, y recuerdo una charla, iban caminando en Loma de Zamora con, si no mal recuerdo, era Bañuelo, previo a un partido, no me acuerdo si era con Nacional Peñarol, y mi viejo le empieza a preguntar y el tipo se le para en un momento y le dijo, Chiche, le decían Chiche a papá, ¿no? Está todo bárbaro, pero el equipo lo hago yo, de esto no hablo. Y marcó su postura. O sea, te quiero decir, hay técnicos que pueden hablar o no hablar, pero hay técnicos que quizás... A mí jamás se me ocurriría decirle que tiene 40 o el otro, ¿no? Y yo, además, cada vez que hablo es porque, de alguna manera, me dan la libertad para hablar de temas técnicos, futbolísticos. No hablo, porque tengo bien claro cuál es mi rol. Ahora, es lógico que en un equipo de fútbol hablemos de fútbol, ¿no? ¿Y qué te decía Zielinski cuando ponía esa bala de doble 5? Eso que yo te explicaba. Que quería arrancar con buen pie. Claro, eso es lo que yo te explicaba. Es ese razonamiento que él hace. Pues es que uno tiene la idea de que Zielinski te arma los cuadros de atrás para adelante. ¿Es esa sensación que tenemos, o por lo que hemos visto de él en Argentina, en algunos partidos de la Copa? ¿Vos pensás que él arma el cuadro de atrás para adelante? Yo pienso que es un entrenador pragmático, que sabe los jugadores que tiene y trata de poner en la cancha a los mejores jugadores, o los que él considera que en ese momento son los mejores. Pero yo no él trabaja por línea, digamos, ¿no? Entonces, en la semana trabajan con defensa al mismo tiempo, ¿no? En medio, el ataque, y después lo juntan. O sea, ellos trabajan con las líneas separadas y después hacen trabajo conjunto. O sea, yo no veo que priorice una más que otra. Lo que sí está claro que no es un técnico como acá, tratando de etiquetar lo que era defensivo. Eso no. Hace el equipo de acuerdo a los jugadores que tiene. Pero ya te digo, prioriza mucho más el juego que la marca, ¿no? Claro. Eso está claro. ¿Vos pensás que es más ofensivo Zielinski que Repetto? No, yo digo que los dos son de hecho juegan con el mismo sistema. Hoy están jugando 4-2-3-1, es el mismo sistema. Sí, yo a Repetto le veía más juego por afuera, ¿no? Sí, porque también tenía algunos jugadores con alguna característica que te daban eso, ¿entendés? Por eso te digo, por ejemplo, el colombiano, que en los primeros partidos volaba, ¿te acordabas? Cierto, te daba velocidad por la banda. El Pumita iba arriba también mucho, entonces vos también tenés que tener los jugadores. Ahora tenés, en algunos casos tenés otro tipo de jugadores. Entonces también tenés que es eso. Por ejemplo, el otro día con Treza y con Renzo Sánchez, y se jugó por una banda, hubo más velocidad. Lo que pasa que el otro que tenemos en la otra banda está lesionado, que es Federico Martínez. Entonces tenés que ir armando el equipo de acuerdo a los jugadores que tenés sanos también, ¿no? Pues es que Treza, esto lo sabes mejor vos que yo, ¿no? No termina siendo, cuando llegan los técnicos, tomado demasiado en cuenta en cuanto a titularidad, y le termina ganando a todos los técnicos. ¿Pensás que con Zielinski está en el mismo proceso? Sí, pero la diferencia es que yo he estado con otros técnicos que de entrada prácticamente no lo tenían en cuenta. Por eso. Y después terminó, no es este caso. No, pero yo te hablo de todos los técnicos nacional. No, pero digo, en el caso de Zielinski, yo lo conocía porque había jugado con Estudiantes y lo tenía más claro, ¿verdad? Lo tenía, es decir... pero no lo ponía de titular. Bueno, está, porque consideraba, pero no es porque no pensara que podía dar una mano. Pero Treza tiene algo que hace que obviamente termine jugando con todo. Tiene esa entrega, tiene esa velocidad que te da, porque él
te da velocidad. Sí, y ¿sabe lo que te da, José? Te da intensidad. Para mí es el jugador de lo más intenso del fútbol uruguayo. Sí, sin duda. Y la gente por ahí de repente critica un poco la definición. Yo lo que digo es, todos los técnicos lo terminaron poniendo tarde o temprano de titular. Sí, yo te diría que ya ahora ya ni lo discute la gente porque se lo ganó todo prácticamente, ¿no? Porque es un jugador que más contagia, ¿no? Está bien, está bien. ¿Cómo lo ves a Zielinski vos desde el punto de vista anímico? Muy bien. Muy bien. No, yo, Pillo, de verdad, yo lo veo trabajar. Es un equipo profesional que trabaja mucho en la cancha y muy bien. Veo que los jugadores tienen una muy buena llegada, o él tiene una muy buena llegada con los jugadores, pero después hay que respetarlo en la cancha, obviamente. Después de todo eso hay que mostrarlo en la cancha, pero desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de su bonomía, desde el punto de vista de su liderazgo, nada que decir. También he visto, para ser sincero, he visto entrenadores que no trabajan tan bien y ganan, he visto muchos que trabajan mucho y no ganan, o sea que en general los que trabajan bien y mucho son los que después le va bien. Tenemos que esta no sea la excepción. Vos sabés que cuando llegaron, claro, acá hay un tema, ¿no? Nacional es campeón, pero está claro que Nacional se le fueron jugadores muy importantes, se le fue el Pumita, se le fueron los 4 zagueros centrales, se le fue Carballo, ni que hablar en la mitad de la cancha, bueno, lo de Suárez que se sabía, y obviamente hay un cambio en la conducción técnica, o sea, Nacional está en proceso de reconstrucción, o estuvo en un proceso de reconstrucción, más allá que ha sido el campeón de la última temporada. Normalmente cuando el otro equipo, el tradicional rival, no es campeón, seguramente ahí se genera naturalmente todo el proceso de reconstrucción desde el técnico y los jugadores. Pero en aquel momento, yo te soy bien sincero porque lo dije al aire, y sé que de repente te va a enojar esto, pero bueno, uno lo dice respetuosamente. Cuando llega Arias a Peñarol, yo entendía que Arias, por las características de juego, era más para Nacional, y que Zielinski era más para Peñarol. Yo no me enojo, lo que digo es que habría que también tener toda la información, porque acá se detectó que era un técnico defensivo, yo no sé en qué se basaron para eso. Porque la verdad, nosotros hicimos seguimiento en los últimos años, hablamos con los presidentes, hablamos con los entrenadores, hablamos con los jugadores. Tenemos jugadores que tuvo, Rafa García, Lembo, que hablamos con él cuando ni siquiera le pasaba por la cabeza ser parte del cuerpo técnico, hablamos con Rogel. O sea, nos tomamos un tiempo para analizar. Estábamos viendo, él era uno de los candidatos como un par más. Y bueno, puede ser que podría ser Arias también. Pero en ese momento, bueno, nos pareció que era el entrenador, porque también primero miramos en el fútbol local, después el fútbol local se fueron dando cosas que inhabilitaron, digamos, seguir con alguna idea, y por eso fue que arrancamos por ahí, pero también lo tomamos junto con la gerencia deportiva y además todo un tiempo para analizar, y nosotros nunca nunca pensamos que era un técnico defensivo, ni mucho menos porque lo veíamos. A ver, ¿y cómo haces esa comparación con Repetto? Porque además a mí me llamó la atención, José, te lo digo honestamente, que cuando Repetto, por distintos motivos, termina quedándose en Ecuador, por un tema familiar, yo no lo tenía Zielinski con las características de Repetto, ¿me explico? Capaz que el equivocado soy yo. Yo a Zielinski lo veo un técnico con la característica de Repetto. Fuimos a buscar un técnico para Nacional. Repetto tiene sus características, que por eso lo fuimos a buscar otra vez, y también, tú recordás, para ser justo, y esto no significa que tenga que pasar necesariamente lo mismo, que en esta fecha estaba brava la presión. Estaba brava, sí. Estábamos peor que ahora. Sí, y habías perdido el clásico. No, en la cuarta fecha teníamos 4 puntos y habíamos perdido el clásico. Estábamos peor que ahora. Pero digo, esto no significa que porque pasó eso lo tenga, ojalá se dé igual, pero Repetto también le costó. Repetto le costó ir armando el equipo, Repetto, y yo veía también señales de que trabajaba, que el equipo le iba a ir encontrando hasta que lo encontró, hasta que los jugadores tomaron la idea y lo empezaron a desarrollar, y fíjate que nosotros después de la 7ª o 8ª fecha creo que perdimos un solo partido con Danubio en la apertura, después ganamos el intermedio, después vino Suárez. Nacional ahí ya había levantado mucho su juego. Entonces, bueno, también los entrenadores necesitan tiempo, más cuando venís a un plantel nuevo. Obviamente, si Repetto se hubiera quedado, teníamos el 80% del camino hecho. Claro.
Bueno, pero nosotros no fuimos a buscar un técnico similar a Repeto, fuimos a buscar un técnico para Nacional que tenga determinadas características y que se ajuste a la realidad también de Nacional. Porque nosotros cuando hablamos con otros entrenadores, el problema, te diría, de ellos económicos no era insalvable, porque podíamos llegar a lo que pretendían. El asunto era que cuando te decían los jugadores que pretendían, ahí sí estamos en otra liga. Claro, lamentablemente estamos en otra liga. Entonces también tenemos que pensar o tener en cuenta esas limitaciones, ¿no? Claro. José, ¿no te pesó para nada el hecho de que si el Lincoln, más allá de los años que tenía y ese seguimiento que vos hiciste, y obviamente experiencia internacional en Copas, nunca hubiera salido de Argentina? ¿No te pesó a la hora de tomar la decisión? No, porque yo, a diferencia de lo que dicen algunos, mantenerse 20 años en forma consecutiva dirigiendo en Argentina no es para cualquiera. Entonces acá el otro día yo escuchaba que dice, bueno, ¿qué significa 20 años en Argentina? Significa estar 20 años en forma consecutiva en un mercado que debe, si acá hay 1.000 entrenadores sin trabajo, en Argentina debe haber 10.000. Entonces significa que estás 3-4 años en instituciones, significa que te valoran y que algo debe tener para que te mantengan todos esos años. O sea, yo no. Claro, vos lo tomás como una fortaleza, no como una debilidad. Para mí es una fortaleza, obviamente. Está bien, está bien. Es una fortaleza. Está bien.